Cuando pensamos en la historia del hardware, nuestra mente viaja directamente con los grandes titanes. Visualizamos la encarnizada guerra entre Intel y AMD, o la eterna y feroz batalla gráfica entre Nvidia y ATI. Fielmente creemos que la evolución de nuestras computadoras fue forjada de manera exclusiva por estas marcas legendarias, que generación tras generación empujaron los límites de la física para darnos el rendimiento que hoy damos por sentado. Pero la historia real, la que casi nadie te cuenta, está construida sobre los cimientos de gigantes olvidados, fabricantes que lograron lo que parecía imposible en su época: unificar todos y cada uno de los componentes de nuestra PC en un solo trozo de silicio barato, porque democratizaron la informática para millones de personas que no tenían presupuesto. Reinaron en las sombras durante años, para luego colapsar y desaparecer de la faz de la Tierra sin dejar rastro aparente. Hoy vamos a abrir el expediente clasificado de Silicon Integrated Systems, y conocida por los puristas como SIS, una marca que pasó de ser la salvación absoluta de la clase trabajadora a convertirse en protagonista de uno de los mayores fraudes tecnológicos de la historia. Pero, ¿cómo lograron engañar a toda prensa especializada? ¿De qué manera lograron infiltrarse en el corazón de la consola de videojuegos más famosa de su generación sin que nadie lo notara? Y lo más importante, ¿cuál fue el error catastrófico que los llevó a su extinción? Así que trae tu cafecito, ve por tu sabroso desayuno porque vamos a comenzar con esta historia. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para comenzar con esta historia, vámonos al año 1987, en Taiwán. Mientras en Occidente la gente se peleaba por tener el cabello más esponjoso y utilizar hombreras ridículas, en el parque científico de Hsinchu, un grupo de ingenieros fundó SIS. Su objetivo era sorprendentemente simple: hacer chipsets. Y si no sabes qué es esto, el chipset es el sistema nervioso de la placa base, el puente de peaje que le dice al procesador cómo hablar con la memoria RAM, los puertos USB y ese ratón de bola lleno de mugre que tenías en el escritorio, el cual a veces ni funcionaba bien. En aquellos años nostálgicos de los procesadores 386, las placas base parecían pequeñas ciudades desordenadas, decenas de chips repartidos por todas partes haciendo tareas individuales. Pero aquí es donde entraría SIS. Tuvo una epifanía corporativa basada en la tacañería extrema, y entonces pensarían en tomar toda esta basura y la metieron a la fuerza en un solo chip de silicio. Además, su idea era cobrar la mitad del precio. Y así, amigos míos, es como nacieron sus primeros chipsets altamente integrados. Su competencia directa en este bajo mundo eran VIA Technologies y Acer Laboratories. Era una pelea a muerte en el lodo entre fabricantes taiwaneses. Esto para ver quién le vendía el chip más ridículamente barato a los ensambladores de computadoras genéricas. Pero antes de ser conocidos mundialmente como el terror del rendimiento, SIS haría algo que literalmente le salvó la billetera a miles de entusiastas a mediados de los 90. Lanzaron el mítico chipset SIS 496-497. ¿Y por qué es tan importante esta reliquia prehistórica? Pues esto es bastante fácil de contestar. Fue de los primeros circuitos en traer el bus PCI. Sí, las clásicas ranuras blancas de expansión, esto a las placas base de los procesadores 486. Pues algo interesante es que en este mismo momento histórico, el gigante de Intel quería obligar a todo el planeta a comprar sus nuevos y carísimos procesadores Pentium, pero gracias a la ingeniería de este chipset de SIS, podías agarrar un procesador económico como una AMD 5X86 o un humilde Cyrix, ponerlo en una placa base SIS con ranuras PCI y obtener un rendimiento que le escupía en la cara a los primeros Pentium de 60 MHz.
MHz, y todo esto por una fracción del precio. Fue el equivalente a humillar una PC de $5,000 utilizando una computadora con piezas polvorientas y rescatadas de un vertedero. Una verdadera obra de arte de la supervivencia económica. Pero la paz en el mercado nunca dura para siempre. Entonces llegamos a la era del Socket 7, el lugar de los Pentium originales de Intel, porque aquí SYS se lució con aberraciones maravillosas como el chipset SYS 5598. En pantalla veíamos especificaciones técnicas que hoy dan cierta ternura, pero en su momento eran magia negra para reducir costos financieros. El chip estaba fabricado en un proceso de 350 nanómetros, que hoy equivale al tamaño de un ladrillo, pero en los 90 era una tecnología de punta. Su frecuencia del bus frontal sudaba para mantenerse entre los 66 y 75 MHz, y además contaba con el controlador de memoria mixto, uno tan vigoroso que te permitía utilizar tanto como la vieja EDO-RAM como la moderna memoria SD-RAM, y todo esto sin gastar dinero extra. Pero por supuesto, este mismo estaba rematando con unos gráficos totalmente integrados, que compartían el mismo espacio en el pedazo de silicio para no tener que comprar una tarjeta de video dedicada. El SYS 5598 integraba el puente norte, el puente sur y un núcleo gráfico de 2 y 3 dimensiones en un solo bulto barato. Rendía horrible, vamos a ser completamente sinceros. Si intentabas jugar al Quake, tu computadora sudaba más que un mentiroso conectado a un polígrafo, porque al utilizar una arquitectura de memoria unificada, la tarjeta gráfica se comportaba como un parásito y vampirizaba toda tu memoria RAM del sistema. ¿Habías pagado por 32 MB de RAM instalados? ¡Felicidades! Ahora solo tienes 28, porque la gráfica de SYS se ha devorado 4 megas para poder dibujar 3 polígonos deformes en la pantalla. Hay que reconocer que era doloroso jugar en esto, pero a nivel de ingeniería, para reducir los costos en la línea de ensamblaje, era un auténtico milagro. Pero presta atención, porque SYS no solo vivía de integrar gráficos basura en la placa base económica. En el año 1997, hicieron algo que sacudió el mercado por puro y absoluto accidente comercial. Lanzaron una tarjeta gráfica dedicada, la legendaria SYS 6326. Este pequeño bicho vendió la brutal cantidad de más de 7 millones de unidades, y esto solamente en el año 1998. Te preguntarás, ¿esto era bueno para jugar videojuegos? Por supuesto que no. Su rendimiento en 3 dimensiones era una comedia trágica. Si intentabas correr Tomb Raider, la mismísima Lara Croft se movía como si estuviera atrapada en gelatina de uva. Sin embargo, tenía un arma secreta que la hizo venderse como pan caliente en las tiendas. Incluía decodificación por hardware y todo esto nativo para utilizar video en formato MPEG-2. Tienen que entender el contexto de la época. En 1997 los procesadores no tenían fuerza bruta suficiente para reproducir un simple disco DVD sin asfixiarse en el intento. Necesitabas comprar una tarjeta dedicada especial que costaba una verdadera fortuna. Pero la humilde SYS 6326 te daba una salida de video de altísima calidad y además decodificaba los DVDs por un precio de risa. Y por supuesto, convertía cualquier computadora de gama baja en un centro de entretenimiento multimedia de lujo. Así que es cierto que fue un éxito financiero masivo para la marca. Y lamentablemente, esta inyección de millones de dólares fue exactamente lo que les infló el ego de manera desproporcionada, haciéndoles creer que eran verdaderos diseñadores de tarjetas gráficas de alto valor. Entonces, con ese presupuesto desbordado inflando sus bolsillos, los directivos de SYS perdieron completamente el contacto con la realidad terrenal. A finales del año 1999, no les bastaba con hacer chipsets ultrabaratos y tarjetas de video de plastilina. Querían ser Intel. Querían ser AMD, querían fabricar y vender sus propios microprocesadores de arquitectura x86. Es como si el sujeto que vende perros calientes en la esquina de tu calle de repente decidiera cobrar por realizar cirugías a corazón abierto. Así que para lograr ese delirio de grandeza empresarial, compraron una empresa tecnológica moribunda llamada Rise Technology, que poseía una arquitectura de procesador conocida como MP6. Además, quemaron una fortuna obscena en millones de dólares al abrir y equipar sus propias fábricas de obleas de silicio. La idea maestra era crear un sistema on a chip definitivo. Querían fusionar el procesador, la tarjeta gráfica y el chipset para venderlo todo en un solo bloque. Pero ¿cuál fue su resultado? Un desastre financiero monumental. Consumía los recursos y el capital de la empresa a un ritmo alarmante y los llevó al borde de la bancarrota total. Tuvieron que tragarse su orgullo y cancelar el proyecto y vender sus flamantes fábricas a la corporación United Microelectronics para evitar desaparecer del mercado.
Entonces, para el año 2001, tras casi quebrar intentando jugar a ser fabricantes de procesadores, los ejecutivos quisieron volver a probar suerte en el lucrativo mundo de los gráficos. En ese momento, Nvidia estaba dominando las ventas globales con la serie GeForce 2, presumiendo su nueva y revolucionaria tecnología de transformación e iluminación por hardware, o también conocida como TIL, por lo que SIS respondió comercialmente lanzando al ruedo el chip SIS 315. Sobre el papel, las especificaciones eran algo interesantes. Era su primer procesador gráfico de 256 bits y supuestamente contaba con su propia unidad de transformación e iluminación integrada. Querían competir directamente en ventas contra la económica y popular GeForce 2 MX. Pero ¿cuál fue la realidad del asunto? El hardware de iluminación de SIS funcionaba de una manera tan errática y lenta que los videojuegos corrían más rápido si entrabas al menú, lo desactivabas por completo y dejabas que el procesador central de la computadora hiciera todo el trabajo pesado. A pesar de este detalle vergonzoso, se vendió por toneladas en el mercado asiático simplemente porque su precio era ridículamente barato. Y presta atención, porque fue precisamente este chip mediocre el que sirvió como base arquitectónica para crear su mayor estafa en el futuro. Pero regresemos un momento al negocio de los chipsets, porque aquí surgió un milagro comercial inexplicable. En este mismo año 2001, la guerra entre Intel, vendiendo sus caros Pentium 4 que servían perfectamente como estufas de invierno, y AMD con sus potentes procesadores Athlon XP a precios competitivos, estaba en su máximo apogeo. La plataforma reina de AMD era el Microsocket A, y aquí, contra todo pronóstico lógico, SIS hizo un chip increíblemente bueno y rentable. Presentaron al mundo el SIS 735, mientras que la competencia usaba un diseño anticuado y costoso de dos chips separados que se comunicaban a través de un bus estrecho, causando cuellos de botella horribles. SIS aplicó su táctica de ahorro estrella: meter a todos en la misma maldita caja. Arquitectónicamente era un diseño monolítico impecable, donde el puente norte y el puente sur estaban fusionados físicamente, pero la verdadera magia radicaba en su ancho de banda interno, bautizado elegantemente como tecnología MUTIOL, que alcanzaba unos brutales 1.2 GB por segundo, y esto sin duda humillaba sin piedad a los tristes 266 MB por segundo del bus de su rival directo, los mismísimos VIA Technologies. Además, ofreció un controlador de memoria tan versátil que brindaba soporte simultáneo para la nueva y costosa memoria DDR a 266 MHz. Y para rematar la humillación absoluta a la competencia, el silicio ya tenía integrado de fábrica un controlador de red Fast Ethernet y soporte nativo para 6 puertos USB en su versión 1.1. Le ahorraban tanto dinero a los fabricantes en comprar chips de terceros que los costos de fabricación de las placas base se desplomaron. Las reseñas oficiales salieron a la luz y el mercado del hardware escupió su café. El SIS 735 destrozaba en rendimiento bruto a los chipsets de mayor precio de la competencia. Era una máquina imparable, la latencia de la memoria era casi inexistente y encima era baratísimo de ensamblar. Por un brevísimo y glorioso momento en la historia de la humanidad, tener una placa base con chip SIS te convertía en el indiscutible rey del rendimiento por dólar. Si hubo un momento en que SIS se sentó a comer un festín y a llevarse todas las ganancias, fue en la era del procesador Pentium 4 en el socket 478. Intel había cometido un error financiero guiado puramente por la arrogancia: casarse en exclusiva con la tecnología de memoria Rambus, que era asquerosamente costosa y nadie en su sano juicio quería pagarla. VIA Technologies intentó salvar el mercado de consumo lanzando chipsets alternativos que usaban memoria RAM DDR normal. La respuesta pacífica de Intel: demandar a VIA en los tribunales hasta dejarlos en bancarrota por no pagar los millones de la licencia de uso. Pero justo en medio de esa carnicería legal de abogados corporativos, Intel vio que SIS no representaba una amenaza seria por ser de bajo costo y les concedió graciosamente la licencia oficial. SIS no perdió ni un segundo y lanzó a la venta los chips SIS 645 y posteriormente el brutal SIS 648. Eran completamente legales, extremadamente baratos en las tiendas y soportaban de forma estable la rapidísima memoria RAM DDR a 400 MHz y además el nuevo y reluciente puerto AGP de 8 velocidades.
Un chipset de bajo costo de SIS estaba literalmente trapeando el piso en métrica de ventas contra el carísimo modelo 845G de Intel, por lo que SIS, sin querer, ayudó a enterrar para siempre la carísima memoria Rambus y salvó al Pentium 4 de ser un producto elitista que acumularía polvo en las estanterías. Pero como siempre suele pasar en este tipo de historias, el éxito en ventas los volvió a marear y tomaron decisiones bastante cuestionables. Tomaron el mediocre código base del chip económico SIS 315, del que habíamos hablado hace unos minutos, y decidieron en un arranque de locura que estaban listos para destruir a los gigantes de Nvidia y ATI, esto en el despiadado y costoso mercado de la gama alta. Así que en el año 2002 lanzaron a la venta a la ambiciosa serie Sabre, conformada por un batallón de 4 tarjetas distintas, la modesta Sabre 80, la 200, el modelo 400 y su flamante tarjeta tope de gama y de alto precio, la Sabre 600. Se anunciaban a gritos en las revistas como la primera familia de tarjetas gráficas con soporte nativo y completo para la interfaz AGP de 8 velocidades. Sus números impresos en el papel daban miedo a la competencia. Un núcleo gráfico corriendo a 250 MHz, memorias trabajando a 500 MHz, silicio fabricado en un proceso de 150 nanómetros y soporte absoluto para las costosas librerías DirectX 8.1. Pero, ¿cuál sería su golpe con la realidad? Pues se descubrió que SIS estaba haciendo trampa para engañar a los compradores, para inflar de manera artificial los números en los programas de pruebas de rendimiento y fingir que sus tarjetas eran una maravilla frente a los inversionistas. Los controladores programados por SIS reducían dinámicamente la calidad de texturas en tiempo real, te vendían una altísima tasa de cuadros por segundo, pero el videojuego se veía en tu monitor como si todos los personajes fueran figuras de plastilina derretida abandonadas bajo el sol de verano. Cuando este engaño monumental fue descubierto, las ventas se desplomaron y la marca Sabre murió instantáneamente por la humillación pública global. Pero ante este panorama, ¿qué haces cuando tu división de gráficas es expuesta como un fraude comprobado y nadie quiere comprarte? Pues sencillo, creas una empresa fantasma para lavarte las manos. Así que en el año 2003, SIS arrancó su departamento de gráficos, lo sacó de su presupuesto principal y lo convirtió en una compañía independiente llamada XGI Technology. En un intento desesperado por limpiar su karma y recuperar su cuota de mercado, lanzaron la serie de tarjetas Volari, coronada por un engendro monstruoso y carísimo llamado Volari Duo, una tarjeta gráfica demencial que tenía 2 chips completos soldados en la misma placa. Consumía unas cantidades de energía tan obscenas que requerían fuentes de alimentación gigantescas, se calentaban como un reactor nuclear inestable, y para el colmo su rendimiento era inferior al de una sola tarjeta de gama media baja, así que el fracaso financiero fue tan rotundo que tiempo después ATI terminó comprando las ruinas en quiebra de XGI por un par de dólares solamente para quedarse con sus patentes de diseño. Entonces, de cara al mercado público, ninguna gran corporación de renombre dejó que SIS tocara el hardware sagrado de sus consolas de videojuegos en aquellos años. Ni PlayStation de Sony, ni la gran N de Nintendo cometieron ese error bajo ninguna circunstancia. Pero hay un rincón oscuro, húmedo y lucrativo del gaming donde SIS fue el soberano absoluto a principios de la década de los 2000, el bajo mundo de las máquinas arcades armadas a mano. Sí, estas mismas que tenían gabinetes multijuegos caribeños que corrían en el famoso emulador MAME en las tiendas del barrio, porque resulta que la humilde y gratificante patética tarjetas SIS 6326, esa misma que decodificaba DVDs mágicamente, salvó el presupuesto de las imitaciones. Para conectar el cerebro de una computadora estándar a un viejo monitor de tubo original de maquinita sin gastar de más, necesitabas por obligación que la tarjeta gráfica enviara una señal de video analógica a una frecuencia exacta de 15 kHz. Si intentabas usar modernas y potentes tarjetas de Nvidia o ATI, requerías gastar en adaptadores carísimos o realizar configuraciones de software que eran un absoluto dolor de cabeza. Pero la vieja y confiable SIS 6326 podía escupir esta frecuencia exótica casi de forma nativa por apenas unos mugrosos dólares en el mercado de repuestos de segunda mano. Así que mientras los ingenieros de SIS fracasaban comercialmente intentando competir en las grandes ligas del entorno tridimensional de PC, sus viejos chips rescatados de deshuesaderos estaban dando vida a decenas de miles de gabinetes de The King of Fighters y Metal Slug, esto en las tiendas de abarrotes. Todo fue posible única y exclusivamente gracias a que su tecnología de video era tan maravillosamente barata y arcaica que funcionaba a la perfección con los tubos de rayos catódicos fabricados en los años 80. Su arraigada filosofía corporativa de programar feo pero cobrar muy barato era exactamente y por desgracia lo que los presupuestos del naciente mercado de los dispositivos móviles y portátiles estaban
pidiendo a gritos. Utilizando los restos reciclados de aquel vergonzoso fracaso al intentar crear su propio procesador en el 99, SIS diseñó una familia de chips de ultra bajo consumo bautizados como el SIS 550 y el SIS 552. Eran sistemas en un chip que integraban de forma forzada un procesador x86, gráficos básicos y sistema de audio, diseñados con el único propósito de colarse a precio de remate en terminales portátiles de información. Y cuando hablamos del mundo de las computadoras portátiles comerciales, desataron una auténtica plaga silenciosa en el mercado con su línea denominada móvil. Fabricaron chipsets específicos para el formato portátil como los infames y baratísimos SIS M661MX, el M671 y el M67-2. Si alguna vez tuviste la desgracia de tener en tus manos una de estas dos netbooks de $1 que repartían en las escuelas públicas, o en una oferta compraste esta laptop que se calentaba con tan solo abrir un documento de texto en blanco, ten por seguro que sus entrañas estaban gobernadas por uno de estos chips móviles de SIS. Estaban diseñados fríamente para exprimir los costos de producción y la batería al máximo, sacrificando sin remordimiento alguno cualquier rastro de decencia en el rendimiento general del sistema. Y claro que esto no termina aquí, porque el mayor y más lucrativo contrato de ventas de SIS no ocurrió en la torre de tu computadora ni en una máquina de la esquina del barrio, ocurrió directamente en la sala de tu casa. Año 2005. Microsoft lanza a tiendas mundiales la legendaria consola Xbox 360. Sabemos perfectamente, gracias a la historia documentada, que el cerebro central de la consola fue fabricado por IBM y la potentísima tarjeta gráfica fue obra de ATI. Pero para mantener el costo final de la consola a raya, esas dos piezas requerían de un puente sur económico, el componente para controlar los puertos USB de los controles, los discos duros internos y la conexión a internet. ¿A qué empresa creen que contrató la multimillonaria Microsoft para diseñar y venderles por centavos este componente crítico en su máquina estrella? Exactamente, a nuestra cucaracha indestructible. Los ingenieros de SIS fabricaron un chip personalizado, el cual se conectaba a la poderosa unidad gráfica mediante un enlace PCI Express, capaz de mover 1 GB de datos por segundo. Así que sí, amigo, mientras la costosa gráfica de ATI se achicharraba por problemas térmicos desoldándose trágicamente de la placa, costándole millones en garantías de Microsoft y provocando el infame anillo rojo de la muerte, pero volvamos al lucrativo mercado de las computadoras de escritorio. La fiesta de SIS se terminó de la forma más abrupta y brutal posible en sus finanzas. Hasta mediados de la década de los años 2000, el controlador principal de la memoria RAM vivía felizmente en el chipset de la placa base, dominio comercial absoluto de nuestro protagonista. Pero AMD pateó el tablero de la industria con su revolucionaria arquitectura Athlon 64, tomando la decisión de integrar el controlador de memoria directamente dentro de la cápsula del procesador. De la noche a la mañana, el puente norte, que era el producto estrella que le daba de comer a SIS, perdió el 80% de su cuota de ventas. Así que en un acto desesperado por evitar la bancarrota corporativa, SIS intentó colapsar el mercado bajando sus precios hasta el suelo, vendiendo chipsets con gráficas integradas de una calidad miserable, las tristemente célebres SIS Mirage Graphics. Su modelo SIS Mirage 3 fue incrustado a la fuerza en miles de laptops corporativas de supermercado, esto durante la caótica época del pesadísimo sistema operativo Windows Vista. Y déjenme decirles que estos chips eran un insulto a la inteligencia de quien los compraba. Eran incapaces de soportar los efectos visuales de transparencia del sistema operativo sin trabarse por completo. Intentabas reproducir un simple video de internet a 720p y provocaba un colapso inminente del sistema. Además, el soporte oficial para descargar controladores actualizados simplemente no existía en su página web, pero la orden de ejecución oficial y definitiva vino dictada por los propios dueños del monopolio tecnológico, Intel, porque al dar el salto y lanzar su arquitectura Core, tomó la decisión corporativa de absorber todo lo que quedaba de las funciones del chipset directo al interior de la CPU, esto para vender el paquete completo, y se negó rotundamente a conceder las licencias comerciales de su nuevo bus de comunicación a fabricantes de terceros. Así que el mensaje fue claro, porque de ahora en adelante solamente utilizarían sus propios chipsets patentados, así que sin licencias ni permisos para vender en la industria, el modelo de negocios principal de SIS en la PC fue aniquilado totalmente y sin derecho a un juicio justo. Así que en este punto tan dramático de la historia, ¿significa que los ejecutivos de SIS se declararon en bancarrota total y terminaron viviendo bajo un puente en Taipei? Por supuesto que no. Ya establecimos la regla de oro. Las cucarachas corporativas no mueren, solamente mutan. Cuando la multimillonaria industria de la computadora personal los echó a patadas por la puerta principal y perdió
perdieron sus ventas, ellos se arrastraron silenciosamente para entrar por la ventana trasera del mercado industrial de Internet, donde los presupuestos son algo diferentes. Así que sí, es muy fácil mirar al pasado y reírnos de los bajos cuadros por segundo, de los pantallazos azules de la muerte y de los escándalos con tarjetas gráficas que derretían polígonos. Pero si apartamos el sarcasmo por un momento y analizamos la visión comercial de reducir los costos con la perspectiva que nos da el tiempo, nos daremos cuenta de algo genuinamente fascinante. Silicon Integrated Systems no fracasó por falta de visión, sino por haberse adelantado demasiado a la época. Ellos soñaron y ejecutaron el concepto del System on a Chip, la idea radical de tener el procesador, los gráficos, la memoria y la conectividad fusionados en una sola pastilla de silicio para reducir drásticamente el precio final. Lo hicieron décadas antes de que los carísimos teléfonos inteligentes modernos o los procesadores de Apple y Qualcomm los convirtieran en un estándar absoluto de la industria. Hay que reconocer que fueron los pioneros incomprendidos de la integración total, y aunque sus chips nunca dominaron las listas de rendimiento ni las gráficas más caras, lograron algo que ninguna otra marca en la cima podía hacer. Redujeron los requerimientos de presupuesto de la vida misma, y por supuesto que democratizaron el acceso a la tecnología. Esa placa base, barata, humilde y vendida por centavos, fue el primer puente hacia el Internet, hacia la educación digital y por supuesto hacia los videojuegos, para millones de familias enteras alrededor del mundo que jamás habrían podido permitirse pagar el despiadado costo del hardware de gama alta. Así que hoy no miremos a CIS con burla, sino con una profunda nostalgia y un absoluto respeto profesional a esos ingenieros y analistas de costos en Taiwán que trabajaron día y noche exprimiendo cada milímetro de silicio al límite financiero para llevar una computadora a cada hogar. La tecnología moderna les debe un silencioso agradecimiento. La computación de hoy es un mercado de lujo, pero los cimientos duros, baratos y accesibles los construyó CIS. Así que descansen en paz. Pero antes de que te vayas, quiero mencionarte que abrí un apartado de membresías, así que te invito a verlo y si quieres ayudarme, te agradezco de corazón que te unas a esta comunidad. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.